La profesora Elsa Álvarez, directora de Educación Superior, realizará la presentación de la licenciada Verónica Piovani. Verónica Piovani es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La Plata, tiene estudios de maestría en Ciencias Sociales de la misma universidad y es profesora titular ordinaria de grado y posgrado en la misma universidad. Además, es investigadora de la Universidad de La Plata y ha participado como jurados de concursos. Además, es autora de numerosas publicaciones, artículos y capítulos de libros y ha participado activamente en la creación de la Universidad Pedagógica. Actualmente, la licenciada Piovani es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación y es directora del Directorio de Educar Canal Encuentro desde el año 2014 hasta la fecha. Además, es directora del Centro de Investigación Jorge Huergo de la Universidad Nacional de La Plata. También preside la Mesa de Directores de Educación Superior de la República Argentina y preside el Consejo Consultivo de la Formación Docente Nacional desde el año 2012 hasta la fecha. Es responsable técnico político de los programas nacionales del Programa Nacional de Formación Permanente en Nuestra Escuela, del Programa Pedagogía de la Memoria y los Derechos Humanos en la Formación Docente en la Argentina, del Plan Provincial en Ciencias para Formadores, del Planeamiento Estratégico de la Formación Docente Nacional, Investigación e Innovación en la Formación Docente y Plan de Evaluación Integral de la Formación Docente, Programa de Políticas Estudiantiles, Futuros Docentes del Futuro. La licenciada Piovani nos hará un recorrido acerca de cómo las políticas públicas insertas en un proyecto político se relacionan con el proyecto educativo y el impacto que éstas tienen en lo que es la formación docente, sobre todo a partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente desde el año 2007, que ha significado el inicio de un proceso de dinamización, desarrollo y jerarquización de la formación docente en la República Argentina. Así que la vamos a recibir, como es costumbre de los formoseños, con un caluroso aplauso. Quería agradecer muy especialmente la invitación. No es la primera vez, en el congreso anterior también estuve invitada, solo que a diferencia de este, me recibieron con un inesperado clima frío y aquí que yo me vine preparada como para una ola polar, estoy vestida de manera completamente inapropiada para el caluroso clima humano y meteorológico con el que me han recibido. Así que les agradezco especialmente la calidez humana y con el tema del clima, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy así con botas largas, pareceré un poco rara en todo caso mientras camine por la ciudad, dirán esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Por qué se ha abrigado tanto? Quiero agradecerle a Alberto Zorrilla, muy cálidamente, a Dardo, a Orlando, por supuesto Elsa, todo el equipo, todo el equipo del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, que siempre nos tiene en cuenta, que trabaja codo a codo y que tiene no solo un compromiso ético, político con la docencia, sino también una enorme calidez humana y yo se los quiero agradecer públicamente. Por supuesto, me siento muy honrada de poder compartir este espacio con los docentes de esta querida provincia y un saludo, y ustedes me lo van a permitir, muy especial, muy afectuoso,
a los estudiantes de formación docente, que sé que hay muchos que están presentes y que estos espacios son un enorme estímulo, un estímulo para ellos que van a abrazar esta extraordinaria profesión y que sus colegas aquí presentes los incluyan como futuros docentes, entre ellos en los espacios de debate, en la organización, en los espacios de trabajo, me parece que es altamente formativo y creo que es una excelente, una extraordinaria señal acerca de lo que significa la docencia y de lo que significa ser un docente de manera plena e integral. Así que mis felicitaciones y mi afecto e impulso para quienes están transitando el camino de formación para la docencia. Yo creo que no voy a aguantar mucho sentada, porque ustedes vieron, ya que acá ponen caras los que me conocen, que los docentes tenemos esa manía de caminar. El temor es que la acústica me juegue en contra y que caminando meta la pata y no se escuche muy bien. Por lo tanto, me voy... Acá me dicen que no hay problema. Me voy a reprimir unos momentos y luego ya calculo que arrancaré a caminar más cerca de ustedes. La ponencia que me han pedido tiene, o por lo menos la pensé, en 3 núcleos, pero para dedicarme fundamentalmente al último. Por lo tanto, las 2 primeras partes, que ustedes se van a dar cuenta, ameritan cada una un desarrollo y una conferencia en sí mismos, no los vamos a desarrollar, apenas los vamos a pincelar. Y esto tiene que ver con la construcción de las políticas públicas, como el mismo nombre de este congreso lo indica, políticas públicas, en este caso de formación docente, que de pronto para el docente que desarrolla todo el día su tarea en la escuela, en el aula, pueden parecer ajenas, pueden parecer abstractas, pero que tienen una enorme relación con la materialidad de lo que ocurre todos los días en el aula. Si esto no fuera así, es porque efectivamente algo nos está pasando, algo está faltando y necesitamos trabajar fuertemente para que este vínculo se haga material, concreto, visible y cotidiano. Porque la construcción de la política pública tiene su sentido cuando se materializa en el aula, cuando ocurre en el aula. Por lo tanto, los 3 núcleos que voy a abordar son fundamentalmente el primero, que tiene que ver con la ineludible relación entre proyecto de país y proyecto educativo. Esta relación muchas veces se vuelve invisible, se nos vuelve viscosa, se nos vuelve oscura. No logramos visibilizar en qué medida hay una relación tangible entre qué país queremos ser, qué país estamos construyendo, qué decisiones estratégicas en materia de política para el proyecto de sociedad, de país, estamos construyendo y las políticas en términos educativos. Aquí hay una relación, no siempre es lineal, no es mecánica, no es determinista, no es para ser expresada en un reduccionismo simplificador. Pero si nosotros revisamos nuestra historia, vamos a encontrar una clara correlación entre el proyecto de país y las políticas educativas que acompañaron ese proyecto de país. Y este punto hay que hacerlo visible y es importante que los docentes seamos conscientes de esta relación. El segundo punto que yo quiero plantear es el desarrollo de la política pública educativa
en este proyecto de país. ¿De qué se trata esa política educativa para este proyecto de país y en particular las políticas de formación docente? Para luego abocarme al punto que sí quiero desarrollar con más énfasis, que tiene que ver con una de esas políticas, y es en la que me han pedido que me concentre, y es la que tiene que ver con el desarrollo profesional, con la formación continua, con estos espacios, con lo que hace a la formación permanente de los docentes. ¿Cuáles son esas preocupaciones fundamentales sobre las que debemos orientar las políticas de formación y el esfuerzo colectivo y personal de cada docente en términos de mejorar nuestra profesionalidad, de mejorar nuestra formación y, por lo tanto, nuestra tarea como enseñantes, como intelectuales, como pedagogos, como constructores de conocimiento pedagógico, porque todo eso somos los docentes. Ya está, ya voy para allá. Si hago mal, me dicen y me vuelvo, ¿eh? Bueno, así me siento más cómoda. Y además el eco hace que me escuche a mí misma más cerca. Es algo extraño. Bueno, lo que les quería, la primera cuestión entonces que yo quería conversar con ustedes, tal vez suena un poco más abstracta, pero creo que es importante igual señalarla. Los docentes muchas veces debemos abordar temáticas que decimos, uy, esto tiene una complejidad que me va a costar en la transposición didáctica, me va a costar traducirlo en términos que sean más tangibles. Bueno, cuando uno aborda cuestiones que tienen que ver con la trama más conceptual y política del proyecto del país, de cuáles son sus pilares y de la relación entre un proyecto de país y las políticas educativas que son consecuentes con ese proyecto, está hablando en términos de un nivel de abstracción que puede ser, voy a volver loco al camarógrafo, bueno, no importa, Alberto después te va a pagar un plus adicional por este, ¿no? Por este esfuerzo al que lo estoy sometiendo. Voy a tratar de quedarme quieta, vos. Voy a ir de allí a allí, pero sin exagerar. Sí. Bueno, ¿hago como quieras? Sí. ¿Está caliente? Sí. Acabo de comprobarlo. Me avisaba la compañera que está caliente. Sí, es así. Bueno, entonces este primer punto que estábamos por abordar tiene que ver con esta relación. Si nosotros repasamos nuestra historia, y no es, insisto, objeto de esta conferencia centrarnos en este punto, lo haré solo a título de muy gruesa pincelada, incluso siendo injusta y pasando por alto varios momentos significativos de la historia, porque lo que quiero remarcar o hacer visible es esta relación. El primer proyecto con alcance nacional que nosotros podemos identificar en nuestra historia es claramente el proyecto de la Argentina que se suele llamar ochentista, de 1880, la Argentina agroexportadora. Para ese proyecto que se fundó en el desarrollo del agro, que se fundó en una vinculación que hoy podemos claramente enunciar como dependiente de Gran Bretaña, en ese proyecto colonial, en ese proyecto en el que la inmigración constituía un pilar en la perspectiva de desarrollo y de progreso, en ese proyecto la educación jugó un papel fundamental. Ahí con la ley 1420 se sentaron las bases de una educación que pudiera construir desde el Estado la nación. Teníamos inmigrantes que hablaban en distintos idiomas, era necesario construir una educación primaria, universal, laica, esa discusión fue feroz, y gratuita.
Esos fundamentos, que también hay que decirlo, subestimaron y pasaron por el rasero a las culturas populares, a las culturas originarias, porque en aquel momento se consideraban inculturas, ¿sí? Fue parte del proyecto de país que soñaron quienes fueron modelizando aquella Argentina agroexportadora que se insertaba en el mundo como vendedora de materia prima, como el granero del mundo. ¿Se acuerdan? Esto lo enseñamos en la escuela. Y ahí había un proyecto educativo. El mate ya aprendió, así que ahí va. Vuelve, me tenía que hacer señas de que lo devuelva. Ahí tenemos un momento. Luego el irigoyenismo, la incorporación de los sectores medios, la reforma universitaria. Luego tenemos en el primer peronismo la inclusión de los sectores trabajadores y tenemos allí un proyecto educativo que acompaña por primera vez el desarrollo de una matriz industrialista de corte nacional en una inédita alianza entre la burguesía nacional y el sector trabajador. Por eso el proyecto educativo apuntaló la escuela técnica, la universidad obrera, la gratuidad de la universidad. Es decir, esto como para que veamos cómo se vincula, cómo hay una correlación entre los proyectos de país y el proyecto educativo. Claramente la dictadura militar tuvo un proyecto educativo que significó control social, disciplinamiento. Al genocidio se acompañó con la proscripción, la censura de autores, de libros y una concepción del orden y la disciplina ligada fuertemente al control. Los años 90, con el proyecto neoliberal, también tuvieron su correlato en el proyecto educativo. Insisto, no es lineal, siempre hay matices. Yo no quiero hacer una caricatura de la historia. Yo lo que quiero es compartir con ustedes, a trazo grueso, esta afirmación contundente en cuanto que el proyecto educativo, las decisiones que se toman en educación y lo que ocurre en el aula está relacionado con el país que soñamos, que queremos y que estamos construyendo. Y en ese sentido, los 90 implicaron con el desarrollo del aperturismo externo y la consecuente, el consecuente debilitamiento y desmantelamiento del tejido industrial, que las escuelas técnicas ya no tenían ningún tipo de sentido, porque si no había industria, ¿para qué necesitábamos técnicos? Que el desarrollo de la ciencia y la tecnología tampoco tenían que estar, y por eso muchos de nuestros científicos se fueron, que el sistema educativo iba a ser descentralizado en aras de la excelencia, de la eficacia, palabras que empezaron desde la economía a copar el ámbito de la educación. Pero el problema es que las transferencias de las escuelas se hicieron sin recursos y entonces tuvimos un sistema educativo fragmentado, desgajado, casi 24 sistemas educativos distintos, devaluados, desjerarquizados, y ustedes lo recordarán con la marcha y con la carpa blanca y con la enorme resistencia de los docentes a esos procesos, banderas enormes de lucha de los docentes defendiendo la escuela pública. La escuela en la crisis ya convertida más en un espacio de contención social donde el comedor era más importante que el aula. Y una subordinación de los procesos pedagógicos a una tarea que además dignamente, y esto yo siempre lo recalco, porque cuando todas las instituciones de la República defeccionaban, la escuela seguía abierta. Y eso es de un enorme valor, porque los docentes, independientemente de su posicionamiento particular al que tienen todo el derecho, tienen un posicionamiento ético
común que está formado en una larga e histórica matriz de defensa de la educación y de la educación pública. Y creo que la crisis nos mostró esto. Y ahora, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es el proyecto educativo para esta Argentina, para esta Formosa, para esta vocación de integración regional con la patria grande, con América Latina? ¿Cuál es el proyecto educativo? Decimos entonces, todo proyecto político, social, económico, todo proyecto de país genera su propia pedagogía. Y nuestra pregunta para compartir en este espacio con ustedes es, ¿cuál es la pedagogía de nuestro tiempo? ¿Qué docente, qué escuela, mejor dicho, qué colectivo docente? Porque el docente no trabaja solo, trabaja con otros. Es triste pensar que un docente esté aislado o esté solo. Esta tarea es una tarea colectiva. Entonces, ¿qué escuela, qué políticas educativas para esta Argentina? Y aquí es donde viene la segunda parte. Paso para este lado, porque vi un mate acá. Mentira. Pasamos a la segunda parte, que es las políticas educativas, las políticas de formación docente en clave del proyecto de sociedad que estamos transitando. Los grandes desafíos pasan por la reparación, la restitución y la ampliación de derechos. La ampliación de derechos como un fundamento y núcleo rector del conjunto de las políticas públicas. Hablamos de impulsar una matriz productiva con valor agregado nacional, lo que implica modificar la matriz energética, lo que implica defender la soberanía, por eso la discusión con los fondos buitre es una discusión tan importante, que implica políticas públicas con sentido de justicia, y por eso memoria, verdad y justicia y pedir perdón desde el Estado es el fundamento ético del Estado. No es para revolcarse, como dicen algunos en el pasado, es porque nosotros los docentes sabemos que conocer el pasado es una condición para construir el futuro. Lo sabemos. Y en ese sentido, un proyecto que cree en el desarrollo nacional autónomo tiene que hacer de la ciencia y la tecnología una columna vertebral. Por eso se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por eso la repatriación de los científicos. Por eso la recuperación de la escuela técnica. Seguramente aquí hay docentes de escuelas técnicas. Por eso una ley de educación nacional que establece en consonancia con el conjunto de las políticas públicas algo que es clave y que los docentes repetimos y que yo lo dije cuando vinimos al congreso anterior, que es que la educación en Argentina, y esto no lo tomemos como algo que viene de suyo, esto es fruto de muchas luchas, es fruto de muchos momentos de tensión, y es una conquista de los docentes, y es una conquista de la Argentina, de toda la sociedad argentina, el haber consagrado en una ley que la educación, a diferencia de muchísimos países del mundo, que abren los ojos cuando nosotros exhibimos nuestra norma y nuestras políticas, para nosotros la educación es un derecho. No es poco decir esto, es difícil hacerlo. Por lo tanto, la gran interpelación a las políticas públicas, al Estado que es el responsable principal, a las escuelas, a las provincias y a los docentes es cómo construimos condiciones de enseñanza organizacionales y pedagógicas que honren todos los días el derecho a la educación de todos. Nosotros somos docentes
constructores de saber pedagógico, intelectuales del campo de la cultura, profesionales de la enseñanza, enseñantes. Todo eso somos, pero al servicio del derecho a la educación. Y de eso se trata, de lo que tenemos que empezar a trabajar intensamente. Hemos generado, y lo hablábamos ayer con el ministro, muchos avances en las condiciones materiales. Tenemos más escuelas construidas, por supuesto nos siguen faltando y hay que seguir trabajando en ese sentido. Uno siempre cuando le dicen la tuya viene después, uno no le gusta tanto. Pero lo bueno es cuando participa de una política en la que puede confiar, que cuando le dicen que la de uno viene después, no que es un verso para dilatar y que en realidad no va a venir. Uno sabe que hay prioridades y puede aceptar que hay que empezar por donde más urge, porque todos tenemos derechos, pero los primeros derechos, los derechos más importantes son de los que menos tienen. Y entonces ahí está la prioridad. Pero cuando uno ve la buena fe y la confiabilidad, uno dice, sí, que arranquen por ahí. Yo espero. Y hemos construido cantidades de escuelas, se han equipado, hay libros, hay muchos libros en las escuelas, hay netbooks, hay muchas condiciones que se han construido desde la política pública, pero que no parecen políticas educativas, pero que tienen una enorme incidencia en la educación. No es lo mismo que vengan a nuestra escuela niños cuyos padres tienen trabajo que no tengan trabajo, que tengan la asignación. Es decir, hay muchas condiciones que contribuyen en la escuela, que son indirectamente políticas educativas. Indirectamente políticas educativas. También la memoria, la verdad y la justicia es una política educativa, porque una sociedad enseña de muchas maneras. Y si enseña que sus genocidas están en la cárcel, es una buena enseñanza. No es lo mismo para una sociedad y para sus jóvenes aprender que la impunidad o el castigo dan lo mismo. Y nosotros tenemos que seguir trabajando para ello, porque todavía falta mucho en este sentido. Y en este punto es donde yo quiero que nos detengamos un poquito en las políticas de formación docente, en ese proyecto educativo que ha construido esta ley, que ha expresado que la educación es un derecho, que el conocimiento es un bien público, que el conocimiento es un bien personal y social, que el conocimiento es patrimonio de todos, que no puede ser un bien transable, como dice la OCDE, no es una mercancía solo accesible al que la puede comprar, es un derecho que garantiza el Estado. Y ahí hay otra discusión medular. En todo proyecto de sociedad también hay una concepción acerca del lugar que tiene el Estado. Nosotros creemos que el Estado es el responsable principal e indelegable que debe garantizar. Por supuesto, no puede hacer todo de un plumazo, pero hay una definición política medular. Por eso, los derechos, si no estuvieran acompañados de los financiamientos, serían meras declamaciones. La ley de financiamiento educativo, la definición de la inversión educativa en términos del 6% del PBI, que genera los recursos para garantizar los derechos, es lo que hace que los derechos no sean solo enunciados, que sean posibles de concretar. Pero nosotros, cada uno de nosotros y cada una de nuestras escuelas tiene una responsabilidad y una parte en esto. Hay 3 niveles de responsabilidad en la construcción de la política. La construcción federal, porque Argentina es un país federal, por lo tanto, se viste de lo común
con los colores, las tradiciones y las particularidades de cada provincia y nos sentimos orgullosos de que esto sea así. No es un país unitario donde desde un centro se decide todo. Es un país federal y queremos defender eso. Entonces, el primer nivel de responsabilidad es la construcción de lo común respetando lo particular. Y esa responsabilidad está a nivel nacional, está a nivel de la construcción del espacio federal. Hay una responsabilidad que es de cada provincia, de cada provincia. Y en este sentido, esta provincia tiene definiciones claras en términos de política educativa. Hay una definición estratégica sobre un paradigma del desarrollo de las capacidades con el que se viene trabajando. Hay un instituto pedagógico provincial que es pionero en la Argentina, que trabaja sobre la formación de los docentes, que acompaña a los docentes en sus procesos de formación. Y hay un nivel de responsabilidad que es institucional, que tiene que ver con cada escuela y que tiene que ver con nosotros. No es que sin darte condiciones te tiran la pelota y te dicen que la responsabilidad es tuya y que solo tenés que resolver todo. Eso ya pasó en la Argentina y eso es aquello en lo que no creemos, delegarle la responsabilidad sin herramientas y sin recursos al docente para exponerlo a que es el responsable de si las cosas salen bien o si salen mal. No. El responsable principal de generar las condiciones es el Estado y en eso trabajamos. Pero cada docente y cada escuela tienen responsabilidades. Y es esa nuestra discusión y de eso queremos hablar. ¿Cómo contribuimos, cómo construimos las escuelas, la organización de la escuela, que muchas veces fue pensada para otro proyecto, con otra matriz, con otras lógicas en las que nosotros fuimos formados? Son las tramas de las que estamos hechos, es la masa de la que estamos constituidos, es el formateo que nos hizo lo que somos. Somos producto de una historia, las matrices que nos configuraron están presentes en nuestras prácticas educativas. No fuimos formados para garantizar el derecho a la educación. Cuando muchos de nosotros nos formamos, la escuela secundaria era selectiva y tenía una matriz en la que no tenían que estar todos los jóvenes. Hoy muchos docentes se sienten perplejos y desorientados frente a la inclusión de todos. Y es aquí donde nosotros debemos profundamente trabajar. Y lo vamos a decir con estas palabras: el fortalecimiento de la autoridad ética, política y pedagógica del colectivo docente. Fortalecimiento de la autoridad ética, porque hay valores implicados en la tarea pedagógica. Esos valores pueden ser selectividad, expulsividad, no confianza en la capacidad de aprender de todos, por lo tanto, no confianza genuina en la igualdad. Es muy fácil decir que todos somos iguales. Ahora, ¿qué quiere decir que somos iguales? ¿En qué sentido somos iguales? Respetando la diversidad, ¿qué es lo que nos convierte profundamente en sujetos iguales? ¿Creo que mi hijo es igual y merece todo lo mismo de ese otro niño que tengo en el aula? ¿Quiero para él lo mismo que querría para un hijo mío? ¿En serio lo quiero? ¿En serio creo que tengo que esforzarme tanto como si estuviera abriéndole la oportunidad a cada uno de nuestros hijos? Una provincia que nos ofrece un espectáculo maravilloso como el que vimos recién, ejemplo de la inclusión, tiene que decirnos algo a cada uno de nosotros como docentes. Entonces,
las políticas de formación docente y la manera en que se materializan en lo que hacemos en la escuela tienen una profunda conexión. La conexión es que todas las políticas deben focalizar en fortalecer la autoridad ética, política, porque toma decisiones un docente. Y esas decisiones pueden mejorar la trayectoria y el proyecto futuro de vida de un niño, o pueden clausurarlo, o puede dañarlo. Nuestras decisiones vinculares, pedagógicas, venimos de una tradición curricular donde el saber, el conocimiento, está ligado a una justaposición fragmentaria de saberes, de una lógica en la que no podemos fijar cuáles son los objetivos prioritarios de lo que debe saber un niño y un joven. Y lo atiborramos, lo mareamos de saberes a veces, y es la propia trama organizacional que tenemos que empezar a revisar. Y estas son preocupaciones en las que esta provincia está embarcada y está trabajando enormemente, en cómo construir diseños curriculares en los que se pueda tener foco en las prioridades y no haya desorientación pedagógica. Lo peor que nos puede pasar a los docentes es tener desorientación pedagógica. Entonces, yo les quiero contar a ustedes cuáles son las políticas, y esto aunque parezca un poquito abstracto, quiero que ustedes conozcan cuáles son las políticas que hemos acordado con todas las provincias en materia de la formación inicial y permanente de los docentes. ¿Por dónde pasan esas cuestiones sustantivas, estructurales, de fondo del sistema educativo que hacen a una verdadera transformación de las políticas de formación docente inicial y permanente? Las voy a enunciar porque me parece importante que todos los docentes sepan por dónde estamos transitando, y me parece importante tener también lo que hacemos constantemente, un proceso de diálogo y de devolución. Única manera de construir políticas democráticas. 6 ejes tiene la política de formación docente en la Argentina. La primera política, y esto nunca se había hecho de esta manera, es una política del planeamiento integral de la formación docente. Y en ese sentido, yo sé que la provincia de Formosa está trabajando seriamente. ¿Qué significa planeamiento? Significa saber qué docentes nos falta formar, porque nos faltan en distintas disciplinas, dónde, cuántos. Esto es muy importante porque orienta las propuestas de carreras. Si yo sé que en los procesos de inclusión, que en los próximos años, en tal localidad, voy a tener tantos estudiantes en la escuela secundaria y sé que tengo tantos docentes y tantos otros se van a jubilar, ¿cuántos voy a necesitar? Es muy importante el planeamiento estratégico de la formación docente para un país. Tener los docentes formados que necesita y donde los necesita. Yo sé que para un docente este tema puede ser como dice, bueno, esto no tiene que ver con mi trabajo cotidiano, pero tiene que ver con el sistema del que forma parte. Y es importante que los docentes sepan que forman parte de un sistema que está incorporando criterios de rigor, de información precisa y situada acerca de lo que vamos a necesitar. La segunda política es la de la transformación curricular. Es muy importante la modificación y la discusión acerca de aquello
que vamos a enseñar. La discusión curricular es una discusión compleja, porque todos nosotros sabemos que no empieza y se termina en una discusión acerca de qué es prioritario enseñar en la Argentina, en Formosa, en tal campo de conocimiento. Es una discusión que entraña debates sobre el campo de conocimiento específicamente, sí, epistemológicos, posicionamientos. También entraña una discusión sobre el cargo. Todos creemos que nuestra materia es lo más importante del universo y que siempre tiene muchas menos horas de las que tendría que tener. Casi que es una barbaridad. Yo no sé cómo no tengo más horas. Entonces es una discusión de alta complejidad, porque se juega el puesto de trabajo, se juega la organización institucional, cómo le digo al docente, ay no, qué barbaridad, es complicado. Pero nosotros tenemos que tener aquí la vista estratégica, la vista puesta en el derecho de las jóvenes y nuevas generaciones que van a acceder a ese conocimiento que creemos que es fundamental. Un currículum siempre es un acuerdo político-pedagógico, y es un acuerdo no de una vez y para siempre, pero en esta provincia se está discutiendo muy seriamente cómo focalizar en aquello que realmente es sustantivo para la formación de las futuras generaciones, de los formoseños. Sacar mucha hojarasca, mucha superficialidad, mucho atiborramiento que hay en los diseños y pensar medularmente en qué sujeto queremos formar. Y en eso los docentes son un núcleo, una pieza, un espacio, un sujeto clave. Clave y fundamental. Nosotros hemos transformado todos los diseños de la formación de los docentes de todo el país. Hay una comisión federal que evalúa esos diseños. Esos diseños que eran viejos, que estaban pensados para otro proyecto de país, necesitan ser revisados. Y eso ocurrió en todo el país y seguimos trabajando en la renovación curricular. Es un tema medular. Tenemos condiciones, es un tema, estamos de cara a ese tema, porque los docentes también tenemos que formarnos para poder enseñar en el marco de los nuevos diseños cuando nosotros hemos sido formados en otro tiempo, que era lo que decíamos hace un rato. La tercera política de formación docente, ¿sí? Dijimos planeamiento, transformaciones curriculares. La tercera política de formación docente en el espacio de la formación inicial de los docentes tiene que ver con lo que nosotros llamamos el campo de la formación y la investigación. Pero en este caso, y esto lo hemos hablado muchísimo con las instituciones, no se trata ni de que todo el mundo tenga que investigar, ni que hay que investigar cualquier cosa. Y acá también se materializa en el campo educativo un posicionamiento distinto. La investigación debe ser sobre cuestiones prioritarias y situadas. Porque uno puede investigar lo que quiera, ¿no es cierto? Pero para investigar lo que uno quiera, el financiamiento de esa investigación tiene que conseguirse, digamos, voy a decirlo así con humor, un sponsor. Cuando el Estado es el que financia, lo que se debe investigar es el problema que nos acucia, es el problema prioritario. Tenemos problemas con la lectura y la escritura en esta localidad, tenemos problema con la alfabetización inicial, tenemos problema con la enseñanza de la matemática, con la inclusión. Tenemos problemas vinculados a las ciencias sociales en el segundo ciclo de la primaria, donde tenemos que investigar lo que es prioritario. Eso es lo que el Estado hace, orientar los recursos que no son infinitos,
hacia las cuestiones que son prioritarias. Luego, todas las demás investigaciones se pueden hacer en otros espacios, por supuesto. No hay ninguna restricción en ese sentido. Pero es importante el esfuerzo de investigar lo que se debe investigar. Tenemos una cuarta política que tiene que ver, que nosotros llamamos política estudiantil. Y es muy importante esto en la formación de los docentes. Ir acompañando a los estudiantes que están en proceso de formación. Es muy importante acompañar a los estudiantes que están en proceso de formación. Configurando anticipadamente eso que nosotros llamamos un compromiso con la tarea de enseñar. La mayor solvencia técnica, el mayor conocimiento del campo, junto al mayor compromiso ético. Las dos cosas juntas. No alcanza con querer a los niños, hay que saber. No alcanza con saber si creo que no van a poder aprender y no los soporto y es una pesadilla y no celebro cada día que estoy con ellos. Entonces, eso que nosotros hace mucho tiempo lo llamábamos vocación, hoy lo podríamos decir, lo podríamos redefinir en estos términos. Y yo siempre se lo digo a las instituciones que tienen la responsabilidad de la formación inicial. A mí no me importa con cuánta vocación entran, porque no tengo el vocacionómetro para medir con cuánta vocación entran. Pero sí hay algo imperdonable en el proceso de formación, que es que nos salgan con una enorme vocación si la entendemos como compromiso ético, político y pedagógico con la tarea de enseñar cuando salen. Si la institución formadora no construyó eso, entonces es un problema gravísimo. Y para construir eso, las instituciones formadoras, y esto lo trabajamos con ELSA permanentemente, deben romper tradiciones endogámicas y deben estar al servicio del conjunto del sistema. Hay que trabajar codo a codo con todos los niveles educativos. La tarea del apoyo pedagógico a escuelas, función obligatoria de las instituciones formadoras, no es una tarea de los iluminados que van a enseñarle a los otros que no saben nada, a los docentes de las escuelas. No, es una tarea de construcción recíproca, horizontal. Los docentes saben porque en su práctica construyen conocimiento. Tienen dificultades y las pueden discutir con las instituciones formadoras, pero no está el saber de un lado y el desconocimiento de otro. Y eso implica trabajar con el otro. Cuando uno trabaja con el otro, esas representaciones empiezan a desarmarse. Cuando uno no los conoce, dice, esa escuela, esa directora, claro, echa a todos, me los manda a la mía para que yo tenga todos los problemas y ella, claro, que le dé todo bien y son expulsivos. Cuando uno lo conoce, empiezan a construirse otras negociaciones. Y las cosas no son ni tan, ni tampoco. La tarea del docente y la tarea de las escuelas es una tarea con otros. La tarea de los sistemas también. Los sistemas funcionan cuando las áreas trabajan vinculadas, cuando las áreas trabajan juntas. Finalmente, quiero contarles que hay una política que es la de la apropiación pedagógica o didáctica de las TIC, con la que hemos trabajado mucho, y una que tiene que ver específicamente con la formación permanente. Y aquí me detengo un poquito, y ya vieron que dije que eran 2 pinceladas del otro. Ya he perdido credibilidad. La formación permanente. El Instituto Nacional de Formación Docente, que es el organismo que en este momento tengo a cargo, durante mucho tiempo, no tanto porque se creó en 2007, es hijo de la Ley Nacional de Educación, cuando
se determinó que era importante que la Argentina tuviera un espacio específico para abordar las políticas de formación de los docentes. Y desde hace muy poquito tiempo ha comenzado a trabajar en políticas de formación permanente de los docentes de todos los niveles, porque antes solamente se ocupaba de los docentes del nivel superior. No sé si ustedes sabían esto. Pero ahora empezamos a trabajar con los docentes de todo el sistema. Y aquí viene la creación federal del programa que trabaja de la mano con el Plan Provincial de Educación y con el Instituto Pedagógico Provincial, que es el programa de formación permanente en nuestra escuela. Y aquí yo quiero decir algunas cuestiones vinculadas a la formación, cuáles son los núcleos, por dónde transitan estas cuestiones clave de la formación permanente nuestra, de nosotros como colectivo docente, de cara al derecho a la educación. ¿Qué tipo, decíamos, de formación inicial? ¿Qué tipo de institución formadora? ¿Qué tipo de escuela? ¿Qué tipo de organización institucional? ¿Qué tipo de práctica educativa? ¿Qué tipo de docente puede garantizar el derecho a la educación? Y quiere. Y cree que es un imperativo ético en el que se siente absolutamente comprometido, sabiendo que tiene muchísimas dificultades y que es una enorme complejidad la tarea. Porque no se trata de banalizar, de que, fantástico, derecho a la educación, bla, bla, y en lo que tenemos que trabajar es justamente en cómo construimos esas condiciones organizacionales y pedagógicas para hacer esto. Y aquí, varias cuestiones fundamentales. La formación de los docentes es un derecho, lo dice la ley. Un derecho que debe garantizar el Estado. La formación de los docentes es una obligación laboral. La formación de los docentes se da mejor, y esto toda la literatura ya lo respalda, cuando se forma con otros, con sus colegas, con sus pares. Las prácticas iluministas de los expertos que saben todo y vienen a decir qué es lo que hay que hacer, desde un escritorio a millones de kilómetros de la escuela, sin conocer nada de esa comunidad, no sirven. No sirven. La formación tiene que reconocer el saber docente como el docente reconoce el saber de sus alumnos. De la misma manera que el docente sabe que el alumno no es una caja vacía a la que le va a depositar cosas y que todo lo que trae es una porquería, sino que lo que trae debe ser guiado, orientado y valorado en muchos sentidos. También las prácticas de formación de los docentes deben partir del mismo principio filosófico. El docente sabe, el docente a veces no ha sistematizado ese saber porque nuestras prácticas profesionales no nos han empujado por ese camino de escribir, de sistematizar, de socializar las experiencias. Nos cuesta muchísimo eso. Es una de nuestras tareas pendientes. Pero sabemos, entonces, el trabajo situado, colectivo, apoyado, orientado, con buenos materiales, por supuesto, teóricos, pero que no resuelven todo, porque nosotros debemos construir la problemática de nuestra escuela. Por eso el programa se llama Nuestra Escuela, porque es nuestra escuela. Cada una de nuestras escuelas es única. Cada una de nuestras escuelas tiene problemas que los docentes que participamos de ella muchas veces naturalizamos, como que nos acostumbramos. No, en esta escuela se repite muchísimo. Ah, sí, mira. No, en esta escuela eso no se enseña. No, en esta escuela lo que pasa es que las familias, muchas veces, sin darnos cuenta, vamos incorporando y naturalizando cuestiones
que es necesario colectivamente deconstruir. No hay nada más difícil, yo esto lo digo siempre, que cambiar las prácticas docentes, como los hábitos. Es difícil cambiar nuestras prácticas. Y nuestras prácticas muchas veces se apoyan más en nuestra biografía escolar, es decir, en lo que hicieron con nosotros y que nosotros más o menos repetimos, que en los procesos de formación, los libros, que innovar es difícil. Y aquí nos tenemos que abrazar de las mejores, de las más ricas tradiciones pedagógicas latinoamericanas. Esas que reconocían que el punto de partida de todo proceso de enseñanza eran los sujetos, pero no los sujetos imaginados de los libros o los sujetos deseables según algunas representaciones un poco sectarias y clasistas. No, los niños reales. No me defraudan los niños que tengo porque no se parecen a otros. Me alegran porque son nuestros. Y esa concepción está en la raíz de las tradiciones latinoamericanas. El reconocimiento de los sujetos culturales, el reconocimiento de los sujetos culturales como sujetos políticos. Esto quiere decir que nosotros somos protagonistas, por eso están ustedes acá, porque son protagonistas, porque no nos vienen a poner un cassette de lo que tenemos que hacer. Tenemos que construirlo, discutirlo. La tradición pedagógica latinoamericana, el maravilloso maestro de Bolívar decía, inventamos o erramos. No es la receta de un organismo internacional, es nuestra experiencia la que se pone en juego. Deconstruir lo que somos es muy difícil. No es una tarea terapéutica, yo siempre lo digo esto también, o sea, el que hace terapia es maravilloso, pero te va a resolver otros problemas, no los problemas de la enseñanza. Salvo que alguien en la enseñanza juegue cosas muy complicadas de su subjetividad. La terapia es muy linda, pero la tarea docente transformadora es una tarea que hace con otros en los procesos de formación colectiva, discutiendo francamente, formándose con buenas referencias conceptuales y teóricas, es una tarea de orden político, no es una tarea introspectiva, no es que me concentro y mañana dejo de hacer algunas cosas y cambio. No cambia así la práctica docente. Cambia en la confianza que construyo trabajando con otros y diseñando en la escuela buenas estrategias con otros. Y por eso apoyamos todos los procesos de formación permanente en estos núcleos filosóficos. El trabajo colectivo, el trabajo con otros, la deconstrucción y el análisis y la evaluación institucional participativa y formativa, la construcción de la agenda de trabajo institucional, las metas de mejora en la escuela concretas. Estamos acá, ¿a dónde queremos llegar? El punto de partida es el punto de cada uno. No me sirve armar un ranking y saber dónde estás porque no sé de dónde partiste. El esfuerzo de la mejora de cada escuela, traducido en la garantía del derecho y en los mejores aprendizajes de nuestros niños. Nosotros sabemos hacer esto mejor y tenemos el apoyo del Estado y tenemos el apoyo de un instituto pedagógico provincial y tenemos el apoyo del Instituto Nacional de Formación Docente. No están solos, hay cantidad de espacios de formación que aunque sean virtuales, son colectivos. Hemos aprendido eso también y están dadas las condiciones. Lo único que es insalvable es cuando efectivamente no creemos ni queremos que el otro esté en el aula. Si no creemos que nuestra tarea es enseñar, que reconociendo los puntos de partida tenemos que hacer el máximo esfuerzo posible, por ello, ahí sí hay un límite ético-político que es muy difícil de transitar.
Yo no me quiero extender mucho, los quiero invitar a que entren, por supuesto, a todas las propuestas del IPP y también a las del Instituto Nacional de Formación Docente, que van de la mano, que trabajamos con Orlando juntos. Los quiero invitar porque son propuestas serias, son propuestas gratuitas, son propuestas garantizadas por el Estado. No se apoyan en la mercantilización de la formación de los docentes que deben correr detrás de propuestas pagas. Al contrario, este Estado provincial apoya a los docentes para formarse. Me parece que tenemos las mejores condiciones para poder mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Y en este sentido, yo como no me quiero extender mucho más, quiero cerrar con algo que a mí, en lo personal, me conmovió enormemente. Y yo lo tomo de una conferencia que ofreció el profesor, el doctor Eduardo Rinesi, que muchos de ustedes lo han de conocer, hace un tiempo para los capacitadores del programa Nuestra Escuela. Y cerró con este análisis. Y a mí me conmovió profundamente. Decía el doctor Rinesi, refiriéndose justamente a cómo se construye la relación con el otro. El otro que llega, el otro que antes no estaba, el que se incluye en nuestra escuela, el que se suma, el que viene de otro lado. Lo podían pensar por los procesos migratorios, se puede pensar por los procesos de inclusión, como nos pasa en la Argentina. ¿Cómo recibo al otro? Y él se remonta a las filosofías, como es filósofo, ¿vieron? Los filósofos tienen esta cosa de remontar y de remontarnos a nosotros también en un análisis profundo en este caso, de las filosofías del siglo XVII, filosofías riquísimas en las que no siempre abundamos mucho. Y estas filosofías tienen signos contrarios con relación a cómo vincularse con el otro. Esta misma pregunta, hago un paréntesis, a mí también me conmovió en un libro que se llama Filosofía y Emancipación, de León Rosichner, que habla de lo mismo refiriéndose a Simón Rodríguez. Y dice, Simón Rodríguez, que fue un niño abandonado, que lo tiraron en la puerta de una casa, ¿dónde construyó? ¿De dónde viene el núcleo originario, esa semilla profunda del ser que te liga al otro de alguna manera? Y vuelvo a Rinesi. Él dice, en la filosofía del siglo XVII se identifican dos formas de relacionarse con el otro. Hobbes cree que el otro es una amenaza, que el otro es un peligro, que me viene a quitar algo que tengo. Por lo tanto, hay que tomar recaudos, porque el otro desordena, caotiza, me tira abajo la clase. Esto lo agrego yo, no lo dice Hobbes. Me genera violencia, tiene malos hábitos, es sucio, no quiere aprender. De las familias que vienen, ¿cómo querés que quiera valorar el conocimiento? Es una amenaza y pone en peligro. Mi sentimiento hacia él es ese, es el del temor, es el del que viene a desestabilizar algo que funcionaba bien y ahora me lo vienen a arruinar. En las antípodas de esto, la filosofía del siglo XVII enarbola, de la mano de otro filósofo, otro núcleo originario distinto en la vinculación con el otro. De la mano de la filosofía de Spinoza. Spinoza dice, ¿y si el otro que viene trae algo bueno? ¿Y si me completa? ¿Y si nos hacemos amigos? ¿Y si hace mejor mi aula? ¿Y si me trae conflictos y problemas, pero después esto nos enriquece? ¿Si me desafía a tener que pensar formas de enseñar distintas? ¿Si me obliga a ser mejor? Es la filosofía de la esperanza.
Es la filosofía de la esperanza de que el otro trae algo bueno, de que no me viene a amenazar, de que no me viene a sacar lo bueno que tengo, sino que me viene a traer lo bueno que me falta. Nosotros como docentes tenemos que preguntarnos si nuestro vínculo íntimo con el otro es el de la igualdad, es el de la esperanza. Si el sentimiento profundo que nos anima es el de la bienvenida, es el de la celebración. No la celebración vana, tonta, que puede decir, sí, claro, vos porque no estás en mi aula todos los días, qué bonito andar haciendo discursitos y diciendo eso. No, sabiendo la dificultad y el conflicto que entraña, sabiendo desde el aula todos los días lo que significa. Si el sentimiento que me liga al otro, el fundamento ético, político, que rige la pedagogía que queremos construir, es la esperanza, con solvencia, con coherencia, porque luego las pedagogías implícitas en el oral van de patadas a veces con estos fundamentos éticos. Ahí es lo que tenemos que revisar. Lo que estoy haciendo, ¿va a favor o va en contra? Pero críticamente, con otros, con capacidad de escucha, con entrega. Si la filosofía que preside es la esperanza, nosotros también podemos tener la esperanza de ser, además de buenos profesores, de mejores profesores, eso a lo que nos puede convocar un proyecto colectivo en el que uno pueda creer y confiar, que es, además de ser buenos profesores, podemos ser mejores personas, que creo que es impagable. Bueno, muchas gracias. Bueno, era simplemente porque algunos docentes pidieron el correo de contacto. Esto puede ser a través del Instituto Nacional de Formación Docente. Ustedes buscan en la página y se contactan con el instituto. Y si no, directamente a mi correo personal, que es V de Verónica, Piovani, con P, Piovani, con B corta, una sola N, @INFD, que es Instituto Nacional Formación Docente, infd.edu.ar. Entonces, a mi correo o al institucional del Infod. En el Infod, cuando ingresan, pueden entrar a todas las líneas que hemos conversado, pueden entrar, por supuesto, al programa de formación permanente y a todas las propuestas y todos los materiales. Todo está disponible y digitalizado. Así que ingresen allí. Y voy a aprovechar para decir algo que me soplaba Orlando y que a mí me parece muy lindo y muy cortito, pero muy importante de decir. Muchas veces, cuando nosotros planteamos estas cuestiones, que hacen gran énfasis en la inclusión de la mano de la calidad, quiero decirles dos cosas con respecto a esto. América Latina, en términos de las propias pruebas internacionales y más allá de todo lo que uno piense, en términos de esas propias pruebas, es la única región en el mundo que mejoró en los dos indicadores juntos. No incluyó en aras de abandonar la calidad, ni sostuvo la calidad expulsando, porque así es muy fácil. Y esto lo digo para los que hablan de facilismo. Es más fácil expulsar y sostener la calidad expulsando que sostener la calidad incluyendo. Y por eso yo estoy muy orgullosa de lo que han hecho los docentes argentinos. Los dos indicadores juntos. Cuando voy a decir esto también, y habrá quienes son más religiosos y quienes no, pero creo que es una afirmación que va más allá del posicionamiento religioso de cada uno. Cuando las autoridades del Ministerio de Educación fueron con un grupo de estudiantes a ver al Papa, el Papa Francisco dijo, incluyamos e incluyamos. Todo lo demás viene después y viene con ello. Por lo tanto, nosotros estamos en el buen camino, porque estamos incluyendo y mejorando los aprendizajes y sobre todo en el percentilo de los más pobres. Realmente es una tarea extraordinaria y de la que nos sentimos, no solo en Argentina, en América Latina y en la región, muy orgullosos. Nuestros resultados muestran que las dos cosas van de la mano, que nosotros no vamos por el facilismo ni por regalar nada, que eso es mentira, porque con el facilismo y con regalar
no hay aprendizaje. Y sin aprendizaje no hay inclusión. Y nosotros creemos en la inclusión en serio. Por eso nos formamos los docentes en serio para garantizar inclusión y calidad juntas. Como en este caso dice el Papa, a quien respetamos, y por supuesto como compartimos quienes formamos parte de un mismo proyecto ético y político. Así que muchas gracias.